Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Kimberly Fray Tamayo, estudio en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez en nivel técnico superior en tecnologías de la información y les voy a hablar un poco sobre el modelo relacional. ¿Qué es el modelo relacional? Es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Es el modelo más utilizado en la actualidad para modelar problemas reales y administrar datos dinámicamente. Se compone de tres principales partes. La estructura de datos, que es aquella forma de organizar datos para que pueda ser utilizada de manera eficiente. La manipulación de datos permite a los usuarios llevar a cabo consultas y modificación de las bases de datos. Y la integridad de datos, que se refiere a la corrección y complementación de los datos en una base de datos. Dentro de una base de datos existen tablas. ¿Qué es una tabla? Se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo. Una tabla es utilizada para organizar y presentar información. Este es un ejemplo de una tabla hecha en MySQL. Ahora les explicaré un poco cada parte de la tabla. ¿Qué son los campos? Corresponde a cada fila que compone la tabla. Allí se componen los datos y los registros. La principal diferencia de estos conceptos es que las tablas guardan campos y dentro de estos campos se guardan registros. ¿Qué son los registros? Es una fila de una base de datos, una agrupación horizontal de datos. El contenido de estos campos es único para esa fila. Una base de datos normalmente tendrá un gran número de registros, pero solo un pequeño número de campos. Ahora ya sabemos de qué se compone una tabla. Campos, registros, primary key y foreign key, que a continuación les hablaré un poco de ellos. ¿Qué es el dominio? Describe un conjunto de posibles valores para cierto atributo. Algunos tipos de dominio son enteros, cadenas de texto, fecha, etc. Cada tabla puede tener varios campos, cuyos valores identifican de forma única cada registro de dicha tabla. Es decir, no pueden existir dos o más registros diferentes cuyos valores en los campos sean idénticos. Este conjunto de campos se llama clave única. En una tabla hay candidatas a claves primarias, pero ¿qué es una clave primaria? Una clave primaria es una clave única elegida entre todas las candidatas que define a todos los demás atributos de la tabla para especificar los datos que serán relacionados con las demás tablas. La forma de hacer esto es por medio de claves foráneas. La clave primaria proporciona una forma importante de distinguir una fila de otra. Como ven, esta es una clave primaria creada dentro de una tabla en MySQL. ¿Qué es una clave foránea? Es una referencia a una clave en otra tabla. Determina la relación existente en dos tablas. Las claves foráneas no necesitan ser claves únicas en la tabla donde están, y sí donde están referenciadas. Es decir, que en una tabla solo puede haber un primary key, pero varios foreign key. La relación. En bases de datos, una relación es un vínculo entre dos o más entidades que describe alguna interacción de las mismas. En este ejemplo, el foreign key hace referencia al ID oficina de la tabla oficina. Al hacer eso, nosotros creamos una relación entre la tabla empleados y la tabla oficina. Viendo la relación sería así. Tipos de relaciones. Existen relaciones de diferentes tipos. Relación de uno a varios. Se crea una relación de uno a varios si uno de los campos relacionados es una clave principal. Esta relación es la más común. Cada registro de una tabla puede estar enlazado con varios registros de una segunda tabla, pero cada registro de la segunda tabla solo puede estar enlazado con un único registro de la primera. Relación de uno a uno. Se creará una relación de este tipo si ambos campos relacionados son claves principales. En este tipo de relación, un registro de la tabla 1 solo puede estar relacionado con un registro de la tabla 2 y viceversa. No es muy utilizado en la actualidad. Relación de varios a varios. En este caso, ninguno de los campos relacionados son claves principales. Cada registro de la primera tabla puede estar enlazado con varios registros de la segunda y viceversa.
Este tipo de relación implica la repetición de los campos de cada tabla. Para establecer relaciones de este tipo es necesario crear una tabla intermedia que esté relacionada con las dos tablas de uno a varios. En un modelo relacional se deben aplicar ciertas reglas, las de estandarización, de normalización de tablas. A este conjunto de reglas se le conoce como normalización de base de datos y consiste en designar y aplicar una serie de reglas a las relaciones obtenidas tras el paso del modelo entidad-relación al modelo relacional. Las bases de datos relacionales se forman para evitar la redundancia de datos, disminuir problemas de actualización de los datos en las tablas y proteger la integridad de los datos. En este punto es importante mencionar que tenemos tres distintos tipos de integridades. La primera sería la integridad de dominio de datos. Limita el conjunto de datos posibles en una columna. Ejemplo, si en una relación hemos creado un dominio entero, no podremos insertar ningún producto con el valor Luis, ya que no es entero y por lo tanto no se cumpliría con la integridad de dominio. Integridad de entidad. Dice que cada fila debe ser única y no se permite la duplicidad. No se pueden repetir entidades, deben ser únicas para evitar duplicidades. La integridad referencial. Cuando un atributo o columna de una tabla hace referencia a la formación de otra tabla, garantiza que las relaciones sean coherentes. Un error de integridad referencial sería si relacionáramos un empleado con un cliente que no exista o que a un cliente le diéramos dos facturas. En MySQL existe este código que te permite borrar o actualizar un dato que se modificó y estaba relacionado. Y con esto yo concluyo con mi explicación del modelo relacional. Espero les haya sido útil y pues muchas gracias por su atención.